Saludos y gracias por conectar con nosotros. Soy la periodista Mayra Acevedo desde las estaciones públicas de Puerto Rico, WIPR Televisión y 940 AM en su radio. Estamos hoy dedicando el espacio al tema del mes de la hispanidad en Estados Unidos, una celebración de la contribución de las múltiples comunidades hispanas a la nación americana. Y hablamos de múltiples comunidades porque los hispanos no son un grupo homogéneo, ¿verdad? Están compuestos por los inmigrantes, la diáspora, sus descendientes de todos los países de habla hispana en América, incluye también a los europeos, por eso también se usa el término latinos. Aunque tiene sus diferencias, ¿verdad? Lo común aquí es el habla hispana, que también ha ido cambiando. ¿Cómo ha sido esa influencia? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cuál es el futuro quizás de la comunidad hispana en Estados Unidos? Bueno, vamos a poner todo esto en contexto con la ayuda de nuestro invitado, el licenciado Flavio Cumpiano, quien es abogado puertorriqueño radicado en Washington desde hace más de 30 años. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muy bien, Mayra, un placer estar aquí charlando contigo hoy. Bueno, el licenciado fue director de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington, ¿verdad? Que coordina los asuntos federales, por lo tanto es un experto en esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, también en términos de su defensa de los derechos de las comunidades, ha sido cofundador del National Boricua Human Rights Network. Fue asesor también y director de personal de un importante comité congresional, ha trabajado en los mejores bufetes en Washington, D.C., bueno, y en fin, tiene un peritaje muy amplio. Así que muchísimas gracias, licenciado, por sacar de su tiempo, y sé que el tiempo de la oficina, porque no dije que hoy día es el principal asesor legal de una oficina que tiene mucho que ver con también la defensa de los derechos del consumidor, incluye los consumidores hispanos. Es el Consumer Financial Protection Bureau. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, muchas gracias, Mayra, y un placer sacar tiempo para estos temas. Siempre se hace tiempo, porque son temas que... Bueno, quizás desde la perspectiva de su experiencia personal, me gustaría quizás una reflexión sobre cómo era esa comunidad hispana cuando usted comenzó su carrera y comenzó su trabajo en Washington, y cómo la ve hoy día. Bueno, nuevamente, Mayra, un placer estar aquí. Celebramos lo que en Estados Unidos le llaman el mes de la Hispanidad. Del 15 de septiembre al 15 de octubre, interesantemente, porque el 15 y 16 de septiembre son días donde distintos países de América Latina celebran su día de independencia. Y fue algo que al principio, como a finales de los 60, comenzó siendo una celebración de 2 semanas y por lo menos ahora tenemos un mes. Claro, eso un poco refleja, ¿verdad?, la creciente influencia de los hispanos en Estados Unidos. Sí, sin duda alguna. Y para contestar tu pregunta, yo pues nací y me crié en Puerto Rico, pues, bien orgulloso de ser puertorriqueño. Cuando he estado, por ejemplo, en bufetes en Estados Unidos, he trabajado en las 3 ramas de gobierno por acá. A veces he sido el único latino, el único puertorriqueño, pero el único latino hispanoparlante. Y yo lo veo como una fuente de orgullo, siempre, siempre, porque hasta cierto punto yo creo que los puertorriqueños, latinos en general, pero puertorriqueños, para hablar sobre nosotros, que están en Estados Unidos, son o deben ser embajadores, ¿verdad? Porque muchas personas, a todos los niveles socioeconómicos que yo he conocido, yo soy el primer puertorriqueño que ellos conocen. Y eso pues es una responsabilidad para aquellos que nos preocupamos por representar a nuestra isla por acá. Es una responsabilidad grande y a través de las décadas, pues no solamente los puertorriqueños, sino los latinos en general han tenido un auge grande en Estados Unidos por varias razones. De hecho, los latinos son la población de mayor crecimiento en Estados Unidos comparado con otros grupos minoritarios así. Y de hecho, eventualmente, de aquí a unas décadas, los latinos no van a ser ya un grupo minoritario, van a ser mayoría en los Estados Unidos. Todavía no estamos ahí, pero en lo que se llega a ese punto, ha habido unos avances en cuanto a, pues, a número de latinos,
Obviamente los mexicanos siguen siendo la mayoría de los latinos de Estados Unidos por mucho, por mucho. Pero los puertorriqueños son el próximo grupo. Y entonces pues también en los pasados años ha habido otros grupos que a lo mejor hace décadas atrás no venían tanto a Estados Unidos, pero los venezolanos ha sido el grupo de latinos por varias razones, políticas y otras, que han venido los dominicanos, los guatemaltecos. Sí, ha habido un auge de inmigración de esos países de Centroamérica más allá de México. México sigue siendo numéricamente el mayor, ¿verdad?, número de latinos, pero en los pasados 12, 14 años, el auge de mexicanos que vienen a Estados Unidos no ha sido tanto como el auge de otros grupos, incluyendo puertorriqueños, que debo mencionar, ya que estamos en esta semana en el 6º aniversario de cuando el huracán María azotó a Puerto Rico y dejó la devastación que tantos conocemos. Como sabemos, lamentablemente para Puerto Rico, hubo un auge grandísimo en la inmigración de puertorriqueños a Estados Unidos como resultado de esa devastación. Pues siendo así, licenciado, proporcionalmente ha visto también la inclusión de esas comunidades en posiciones de poder, de liderato, e incluso en agencias en las que usted ha participado. Sí, la respuesta es que sí, pero obviamente tengo que añadir que no ha sido suficiente, no ha sido proporcional, no es una cuestión matemática de que ha habido este aumento en 20% y no, la participación de los latinos en general, puertorriqueños también, pero latinos en general, en puestos tanto electivos como nombrados, a todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, municipal, no ha sido proporcional con los números. Pero precisamente porque ha habido un auge de inmigración latina, pues ha habido más números. O sea, obviamente ahora, hoy en día, hay muchos más latinos en puestos electivos a todos los niveles eh, que hace 30 años. Y en puestos, por ejemplo, de gobierno, sin hablar de que en el sector privado, si uno ve los números de las pequeñas empresas que son, que los latinos son dueños de ellas, pues ha subido grandemente, ha aumentado grandemente. Por ejemplo, me viene a la mente el secretario de Educación de Estados Unidos es puertorriqueño. Hay un número mayor de congresistas en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara, no en el Senado, pero en la Cámara, que hace muchos años. O sea, no solamente Nidia Velázquez, sino Darren Soto y otros, Alexandria Ocasio-Cortez y otros. Así que, pero eso es a nivel federal, a nivel estatal también. Y lo interesante es que ha habido un aumento de latinos en puestos electivos. Y eso tiene importancia porque los oficiales electos se supone que respondan a las necesidades de los reclamos de los constituyentes. Obviamente no siempre lo hacen, pero se supone. Y quiere decir que cada vez más y más, a todos los niveles, desde presidente y vicepresidente hasta Senado, Congreso, Asamblea Legislativa, Consejo Municipal, etcétera, hacen promesas a sus constituyentes y a los potenciales electores. Y en la medida que en esos estados hay un número creciente de latinos, tienen que hacerles promesas y lo hacen, de todos los partidos. O sea, porque tienen que competir por esos votos, al igual que las empresas compiten por consumidores. Tienes por hacer la analogía con las empresas, que también ha habido un auge en atención al consumidor latino. Eh, con mayores traducciones en español de anuncios, con mayores empleados que hablan español, ese tipo de cosas. Yo digo, hay una mezcla de altruismo y una mezcla pues de sencillamente negocio, ¿verdad? Hacer dinero. Altruismo porque dicen, bueno, si nuestra población en el estado que sea, hay un porcentaje bastante alto de latinos, vamos a hablarle en el idioma que ellos entiendan. Muchos hablan inglés, ¿verdad? Pero hay algunos, especialmente los más recientes que llegan de esos países, que no hablan mucho inglés o que por lo menos prefieren hablar español. Pues por altruismo hacen campañas en español, se les traduce en español, pero también porque si no lo hacen y el competidor lo hace, el consumidor va donde se siente más cómodo. No solamente pues porque el precio es más bajo o la calidad es mejor, pero trato y servicio. Así que ese auge se ve y se puede cuantificar
tanto en el número de oficiales electos como en el número de oficiales nombrados a puestos gubernamentales, como en el número de empresas latinas y no latinas que emplean empleados latinos, hispanoparlantes, muchos de ellos, y que hacen anuncios en español precisamente para atraer a ese segmento latino creciente que puede que entienda algo inglés y hable inglés, pero muchos de ellos, especialmente los más recientes, se sienten más cómodos en español. Voy a refrescar, ¿verdad?, los datos del censo del 2020 para añadir a lo que usted señala, que sí mostró que los hispanos y latinos constituyen el grupo multirracial de más rápido crecimiento. Y ahí verá el pronóstico de que en algún momento ya no seremos minoría. Habían 62.1 millones de personas que se identifican como hispanos o latinos, que es un 18, casi un 20, ¿verdad? Por ciento de la población, o sea que de cada 5, uno en cualquier lugar de los Estados Unidos debe ser hispano o latino, por lo menos que se identifica de esa manera. Significa también el que quizás el patrón de migración también se ha cambiado. En la medida en que ha cambiado el origen de esa migración de esos países que usted menciona, quizás también estamos viendo comunidades en otros estados donde antes no se veía. Principalmente, ¿verdad? Esos primeros años, esas primeras décadas 40, 50, 60, era en la costa este, ya no. ¿Dónde están esos puertorriqueños y esos hispanos? Bueno, es un punto excelente y el censo siempre, aunque lo hacen una vez cada 10 años, o sea, yo creo que para ver las estadísticas, los números, que siempre es tan importante, ¿verdad? Porque hay observaciones, hay estudios, pero el censo es muy minucioso, ¿verdad? Pero es una vez cada 10 años, también es bueno ver estudios. Pero esos datos que tú dices demuestran que los latinos todavía en los estados de California, Texas, Florida, Arizona, son los estados donde hay más influjo de latinos todavía. Que no es sorpresa, o sea, a pesar de que los mexicanos, el auge, el número de mexicanos que entra a Estados Unidos no ha subido tanto como otros, pero numéricamente, en los números totales, sigue siendo, ¿verdad? O sea, por mucho, el grupo latino que más. Entonces tienden a mudarse pues a California, Texas, Arizona, etcétera. Pero entonces tienes otros grupos, por ejemplo, los salvadoreños. A pesar de que Salvador esté en Centroamérica, el número de salvadoreños en esta área de Washington, D.C. es altísimo. De hecho, es el grupo latino más alto, más que otros grupos étnicos, a pesar de que geográficamente Washington está más cerca de la República Dominicana, Puerto Rico. Y hay razones para cada, o sea, México es obvio, la frontera. El Salvador es por la guerra civil de los 80 y ciertas políticas que le dieron asilo a salvadoreños después de las guerras civiles. Pero puertorriqueños, como sabemos, lo sabemos bien, o sea, en los 30, 40, 50 era Nueva York, era Nueva York. Y algunos otros estados, sí, porque también hay estudios que dicen que en estados aún del Midwest, Wisconsin, etcétera, ha habido puertorriqueños, o sea, estamos en todos lados, eso es verdad. Pero en términos de auge, lo que antes era Nueva York, que casi todos los puertorriqueños iban a Nueva York, como sabemos, en las pasadas décadas es Florida. De hecho, Orlando tiene, estaba viendo los números esta semana, creo que 40% más o menos, quizás más, de la población latina son puertorriqueños. Es la población latina más grande en Orlando. En Miami siguen siendo los cubanos, pero con un número creciente de puertorriqueños. Por varias razones, proximidad a las islas, Florida queda más cerca que Nueva York, el clima, el número de hispanoparlantes, aunque Nueva York tiene muchísimos hispanoparlantes por razones obvias, y sencillamente es un efecto multiplicador. Mientras más familias se van a Florida, más uno se siente cómodo, habla con ellos y le hablan de oportunidades y que, mira, conseguí trabajo, tengo una casa, vente para acá. Así que especialmente después del huracán María, de los últimos 6 años, eh, el número de puertorriqueños que se ha ido a Florida, proporcionalmente yo creo que sobrepasa el número de puertorriqueños que se ha ido pues, a otros sitios como Nueva York. Y tu punto es válido. También a otros estados que tradicionalmente no tiene tantos puertorriqueños. O sea, literalmente hay puertorriqueños en todos lados porque buscan la oportunidad de trabajo, la oportunidad para echar para adelante.
Da la casualidad que esta mañana, mañana me levanté temprano y vi la siguiente noticia. El área donde yo vivo, que es Washington, D.C., Maryland, que es el estado que queda al lado, y Virginia también, van a ir a Puerto Rico, la noticia sale hoy, a buscar policías, porque ha habido una merma a través de todos los Estados Unidos en el número de policías. Y como precisamente lo que estamos hablando, ha habido un auge en latino, pues hay menos policías de todo grupos étnicos, hay un auge de latinos, ven la necesidad de tener policías que o que sean latinos o que conozcan latinos, que tengan la confianza de los latinos y que hablan español. Y por eso van a ir a Puerto Rico, ya lo han hecho, pero van de nuevo a reclutar policías, haciéndole unas ofertas de empleo buenísimas en términos de remuneración y de beneficio. Mi opinión, eso pues, ¿verdad? Por una parte, qué bueno que le estén ofreciendo empleos a puertorriqueños, especialmente si están desempleados. Por otra parte, obviamente, a mí me preocupa lo que le llaman el brain drain de puertorriqueños, que no es algo nuevo. Después de María ha sido algo casi epidémico, pero es algo que lleva décadas y décadas ocurriendo en Puerto Rico, especialmente, por ejemplo, en médicos, en ingenieros, que tienen mejores oportunidades de empleo en Estados Unidos y abandonan la isla. Y son personas que pudieran estar contribuyendo en la isla. Así que, por una parte, veo como algo positivo que haya más latinos en Estados Unidos, latinos que produzcan, que ayuden a combatir el discrimen que hay, porque claramente, o sea, todo lo que estoy hablando de beneficios y de mayor auge de latinos, mayor número de latinos en puestos electivos, eso no quiere decir que no hay discrimen. Claro que hay discrimen. Interesantemente, Mayra, yo he notado que, digo, los estudios también lo reflejan, precisamente uno de los factores que añade a cierto discrimen entre ciertas poblaciones de no latinos es el éxito creciente de ciertos latinos. Y eso ocurre, eso es algo pues, mundial, eso ocurrió en la Alemania pre-Hitler, eso ha ocurrido, donde se le echa la culpa al otro, en este caso el otro siendo el latino, el mexicano que te está robando el empleo, como si hubiera en verdad un número grande de anglosajones blancos que quieren recoger frutas en las carreteras de California. Claro que no, pero si están desempleados y son pobres, es más fácil echarle la culpa al otro, sea afroamericano, sea latino. Y eso ha ocurrido también con los cubanos en Florida y otros grupos étnicos. Eso también se ve. O sea, así que hago esa salvedad para decir lo obvio que tú sabes, pero hacer énfasis en que a pesar de que para muchos latinos la vida se le ha hecho más fácil en Estados Unidos que en sus países natales, porque pues lamentablemente muchos de los países de Centroamérica, Caribe, Sudamérica, ha habido guerras, revoluciones, gangas, criminalidad, etcétera, pobreza extrema. Y cuando vienen aquí, por lo general, no todos, tienen una mejor vida, más segura, mayor pujanza económica. El discrimen todavía existe. Y existe no solamente contra los pobres, sino contra el latino trabajador. Y el latino, por lo general, tiende a ser bien trabajador. Paga contribuciones, apoya a la comunidad, echa para adelante, por lo general, ¿verdad? No estoy generalizando. Pero también sufre de discrimen precisamente por eso, porque muchos americanos racistas ven a un latino que viene a Estados Unidos con menos dinero que ellos, no hablando inglés, muchos de ellos, sin las conexiones o vecinos, etcétera, que tiene una persona que nació en la comunidad. Pero si echa para adelante, como por ejemplo los cubanos en Florida en general han echado para adelante, a pesar de que vienen sin hablar inglés, vienen algunos sin mucho dinero, vienen y echan para adelante. Por muchas razones, en parte porque son fajones y en parte por las conexiones que ya tienen allá. Y eso muchas veces es la causa de discrimen contra otros que los ven por celos, porque mira, esta persona vino aquí, no es como yo, no es americano, ni siquiera habla mi idioma y está mejor que yo. Así que cuando yo veo discusiones o conversaciones como esta, donde pues hablamos de los avances de los latinos, etcétera, siempre yo creo que es bueno señalar de que a pesar de los avances que ha habido entre los latinos en Estados Unidos,
todavía hay unas barreras grandes para los latinos y para otros grupos minoritarios de acceso a crédito, de acceso a ofertas de lo que sea, empleo, vivienda, incluso carros, al mismo nivel que a otros no latinos. O sea, el discrimen en cuanto a no darte acceso a crédito, no darte un préstamo, no darte acceso a que te puedas mudar a un vecindario, no darte un empleo, no porque no cualifique, sino porque eres latino o menor, eso todavía está bien presente. Y yo creo que es bueno señalarlo porque en este mes de la hispanidad es para celebrar, yo creo que también es para informar y educar, pero yo creo que también para señalar los retos que aún tiene la comunidad. Ciertamente, y ya veo que está hablando el Senior Advisor de Consumer Financial Protection Bureau, porque trae el tema, ¿verdad?, de cómo se ve ese discrimen a nivel de consumidor. Si nos puede dar algún otro indicio, quizás de problemas que enfrenten los latinos para insertarse, ¿verdad? Porque el tomar prestado, el crédito, tiene mucho que ver con poder insertarse en la economía formal estadounidense. ¿Qué ha visto desde su posición en la agencia? Bueno, desde mi posición en la agencia, donde llevo unos 12 años, también cuando trabajé en el Congreso en estos asuntos, lo vi. Sí, todavía hay discrimen. Y es un discrimen que no es solamente el discrimen de, ay, alguien te miró mal o hizo un comentario racista. Eso pues obviamente claro que existe, eso existe en todo el mundo. Pero es un discrimen que afecta la vida, la salud, el bienestar, el futuro del latino, de sus hijos, de su familia, de su comunidad. Por ejemplo, en términos de vivienda, había una práctica que es ilegal que le llaman redlining. Y es una práctica que era mayormente usada contra los afroamericanos. Es ilegal, pero porque sea ilegal no quiere decir que no existe. Y nosotros y otras agencias que reglamentan pues o la vivienda o los asuntos financieros la hemos visto. Y es literalmente donde los bancos hacían una línea roja y básicamente decían aquí no admitimos afroamericanos o lo que sea. Y era discrimen, pero bien abierto contra los que no eran blancos, no solamente los afroamericanos. Eso pues es ilegal. Pero en la práctica, y también había unos covenants, literalmente en los contratos de vivienda decían no se admiten negros o latinos, lo que fuera. Eso pues es algo bien claramente racista e ilegal. Ha habido avances en las pasadas décadas, sin duda, pero todavía existe ese discrimen. Ha habido estudios que, por ejemplo, demuestran que cuando uno va a comprar un carro, ¿verdad? Que usualmente tiende a ser la segunda compra más cara de la persona, ¿verdad? La vivienda usualmente es lo más caro, no estoy incluyendo préstamos estudiantiles que son bien caros, pero esos son otros, eso es un préstamo. Pero en términos de propiedad, la vivienda, comprar una casa o sacar una hipoteca para comprar una casa, tiende a ser pues la inversión más grande de una persona. Sí ha habido un auge en el número de latinos en los pasados 10 años que son dueños de casa. Sí, ha habido un auge. Pero también prevalece el discrimen contra los latinos y otros grupos minoritarios, no solamente de permitirle comprar la casa, sino de ofrecerle un préstamo hipotecario en términos beneficiosos al mismo nivel de no latinos. Igual con los carros. Con los carros eso sí se ha documentado y es bien prevalente de que contra los no blancos, vamos a ponerle latinos no blancos, contra los afroamericanos y contra las mujeres. El discrimen en los dealers de carros es, o sea, y se han hecho estudios, literalmente envían un hombre blanco a comprar el mismo carro con los mismos términos y a una mujer de cualquier color, dicho sea de paso, no tiene que ser una mujer negra o latina, puede ser una mujer blanca anglosajona o un latino, y los términos que le ofrecen son distintos, más favorables al hombre blanco que a las mujeres o el latino o el negro o quien sea. Y eso son cosas de que pues obviamente las agencias reguladoras tratan de combatir. Las agencias tienen jurisdicción limitada, nosotros operamos dentro de lo que el Congreso nos permita hacer, así que también no tenemos una varita mágica
El Congreso pasa leyes, ha habido muchas leyes que han ayudado mucho en este renglón, pero lamentablemente siempre hay maneras de discriminar. Y menciono que en términos de vivienda, en términos de préstamo, eh, todavía hay discrimen. A pesar de que te puedo también dar varios ejemplos donde ha habido avance en leyes a nivel federal, y digo a nivel federal porque a nivel estatal es un rompecabezas. Hay estados que tienen leyes estatales bien fuertes para proteger al consumidor contra racismo, contra discrimen, contra todo tipo de práctica discriminatoria o injusta, ¿verdad? Y hay otros estados donde, por dar un ejemplo, South Dakota, North Dakota, esos estados no tienen límites usurarios, o sea que un payday lender, estas compañías que te dan préstamos a corto plazo, te doy 300 pesos, no te preocupes, me lo pagas en 2 semanas, pero parte de la razón de que sacas ese préstamo de $300 que en 2 semanas tienes que pagar es porque los bancos tradicionales no te prestan, porque tienes el puntaje crediticio bajo, o lo que sea. Pero entonces, parte del negocio es que te motivan, te exhortan a que no lo pagues. Si no lo puedes pagar en 2 semanas, no te preocupes. Entonces, cogen ese préstamo de $300. En algunos estados, porque a nivel federal no se nos permite poner límites, te pueden cobrar lo que quieran. O sea, esos 300 pesos se convierten fácilmente en $2,000 de aquí a un par de meses. Y lamentablemente son los más pobres los que sufren de ese discrimen porque los bancos no te van a cobrar $400 por un préstamo. Pero esos payday lenders lo pueden hacer. Lo menciono porque a pesar del auge en el poder adquisitivo de los latinos y de oportunidades de los pasados décadas, todavía hay mucha pobreza entre los latinos. Todavía hay muchas barreras a acceso al crédito, a oportunidades, a empleo, a una vivienda digna, a salud, ¿verdad? Sin mencionar que hay hay varios millones de latinos que están en Estados Unidos de forma ilegal. Eso es una realidad, eso se reconoce. Y respectivamente de lo que uno piensa. Esos latinos, lamentablemente, no solamente sufren todo el discrimen que hemos estado hablando, pero lamentablemente sufren del discrimen tradicional de los 30 y los 40 de racismo en la cara, por así decirlo, donde tienen más susceptibilidad de ser víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, de crímenes, de asalto, de violación, porque el criminal que actúa contra esos latinos sabe que esa persona no puede ir a las autoridades. Y eso también todavía ocurre, porque si van a las autoridades, entonces los deportan. Así que también menciono eso, que suena pesimista, suena malo, porque es una realidad que a pesar del auge en los latinos y de que usualmente el mes de la hispanidad se hablan de las contribuciones, de los avances, de cosas buenas, que es bueno hacerlo, es bueno informarle a los latinos, pero también al público no latino que a lo mejor ni sabe ni le importa. Pero también es bueno señalar por lo menos que todavía hay un trecho largo por recorrer para llegar a un lugar en donde no solamente los latinos exitosos se celebran, los Jennifer López y Ricky Martin, eso está excelente, pero que también latinos que están en Estados Unidos ilegalmente y que están legalmente, pero todavía tienen estas barreras que estamos hablando. Pues creo que lo que procede y sería una buena forma de poder culminar el programa es dando un consejo, ¿verdad? A personas que se puedan encontrar en esa situación, que necesiten orientación, porque sí la hay. Sí hay organizaciones, entidades sin fines de lucro, muchas de ellas, otras federales. Usted trabaja en una de ellas, también es miembro del National Boricua Human Rights Network y deben haber muchísimos otros que es una oportunidad que queremos ofrecer al público para que sepan que sí hay alternativas y deberían buscarlas. Sin duda alguna, excelente pregunta. Tengo unos cuantos consejos en cuanto a eso. Uno, hay ayuda gratuita para ayudarlo con todo lo que hemos hablado. Lo digo porque siempre hay personas y compañías que se tratan de aprovechar de los más vulnerables y tratan de cobrarle de antemano para repararle el crédito o ayudarlo. Y sí, o sea, yo soy abogado hace 30 años.
Sí, hay ciertas circunstancias en donde tiene que contratar a un abogado, pero no lo use como el primer recurso. Agote todos los recursos gratuitos. Y como bien dice Mayra, organizaciones en su comunidad. En Puerto Rico hay varias, ¿verdad? Ayuda legal, por ejemplo, la Clínica de Asistencia Legal de las Escuelas de Derecho, pero un sinnúmero de organizaciones que lo ayudan con asuntos de violencia doméstica o de vivienda, de crimen, etc. En Estados Unidos, similarmente, hay ese tipo de organización. Aquí en el área de Washington hay una que se llama Ayuda, que provee ayuda gratuita para víctimas de violencia doméstica, especialmente latinos. Hay otra organización que se llama Nueva Familia, y también Mary's House, que son organizaciones que ayudan a familias latinas que no tienen recursos para cuestiones de salud. Está el gobierno, y quiero mencionar el gobierno. A nivel federal, pues hay organizaciones, por ejemplo, HUD, que es la Organización de Vivienda Federal, que tienen oficinas en Puerto Rico, les puede conectar con lo que llaman Housing Assistance Counselors, consejeros o asesores que lo ayudan con cuestiones de vivienda. No solamente si quiere adquirir una vivienda y quiere información sobre si me están discriminando, si estos términos son buenos, si me están cogiendo de, ¿verdad? Sino que si ya tiene vivienda y cree que le están cobrando de más o algo, pues ayuda usualmente gratuita a través de las agencias federales. Puede llamar a las agencias federales. Por ejemplo, la agencia donde yo trabajo, que en inglés es el Consumer Financial Protection Bureau, cfpb.gov de Víctor, ¿verdad? Es la página. Usted puede someter una queja, y dicho ese paso, la página está en inglés, pero también está en español y otros idiomas. Usted puede someter una queja contra compañías financieras, no todas, pero puede ver ahí cuáles. Por ejemplo, bancos, casas hipotecarias, y nuestra agencia interviene para ayudarlo. Y quiero añadir otra cosa sobre esta ayuda gratuita sobre la cual me pregunta. Vamos a hablar pues de Estados Unidos, ¿verdad? En Puerto Rico conocemos, está la legislatura, está el alcalde, úselo. Esas oficinas tienen usualmente oficiales de enlace con la comunidad, eh, los constituyentes, llámalos, póngalos a trabajar, dígale si tiene un problema con vivienda y lo que sea. Y si no lo ayudan a nivel de su, qué sé yo, consejero municipal, concejal municipal o como se llame, o asambleísta municipal, depende del municipio, vaya entonces al próximo nivel, vaya al representante, vaya al senador, vaya a Fortaleza, vaya a las agencias. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 535 miembros del Congreso, 100 en la Cámara, perdóname, 100 en el Senado, 435 más o menos en la Cámara. Cada uno de esos que representa pues a los estados y a distritos congresionales, tienen lo que le llaman case worker o constituent workers. También a nivel, por ejemplo, eso es a nivel federal, también a nivel local, tienen los, sea asambleístas o concejales, como se llama. También tienen alcaldes, también tienen gobernadores. ¿Por qué menciono eso? Porque cada uno de esos oficiales que yo he mencionado tiene uno o más case workers o constituent relationship workers, como sea, que se supone que ofrezca ayuda gratuita a personas que tengan cualquier tipo de problema. Tiene problema con un plan de salud, con alguna agencia federal o estatal, no se le perdió el número de seguro social o la tarjeta. Tiene un problema con un roto en la carretera frente a su casa. Tiene un problema de luz, de agua. Llámalo. Y muchas veces la gente dice, pues yo no tengo un abogado, yo no tengo los recursos, yo no conozco de leyes, o tiene una desconfianza tan grande en el gobierno que dicen, ¿para qué me voy a preocupar? Por lo que uno escucha todos los días, los cuentos de horror de que me tuvieron llamé a Luma, me tuvieron eso es así, porque es que hay algunas agencias y compañías que son irresponsables, que no le responden al consumidor, es verdad, pero yo no estoy hablando de eso. Tienen muchos recursos. Es como cuando uno llama a una compañía privada, una aerolínea, ¿verdad? Para hacer una reservación. A lo mejor la persona que te contesta es un sangre gordo, pues engancha y llama y a lo mejor consigues a alguien así, igual en el gobierno. Así que mi consejo, aparte de todo lo que he mencionado, es no se rindan. Esas son personas que están ahí, usted les está pagando porque es el gobierno y se supone que le respondan. Y si no le ayuda a un nivel, hablando en Puerto Rico a nivel municipal,
Vaya a la alcaldía, vaya al asambleísta, vaya al gobierno central, vaya a las agencias y vaya a la prensa. Así que esos son mis consejitos contestando tu pregunta. Mayra, no te escucho. Estaba anotando todos esos consejos. Dejé fuera la prensa, obviamente, para no incluirnos a No, eso nosotros, ¿verdad? Ser objetivo, pero ciertamente hay que ser partícipe de los procesos, integrarse a la comunidad, significa quizás conocer esas organizaciones que tenemos en la comunidad, no tener miedo y obviamente es un estribillo, ¿verdad? Pero en la unión sí está la fuerza, buscar a esas organizaciones latinas, esos grupos latinos e hispanos, incluso desde las organizaciones de base de fe, que también, ¿verdad? Hay comunidades donde hay varias. Así que haga acopio de eso, ¿verdad? Intégrese a esas organizaciones porque sí puede encontrar la ayuda. Y cuando no, pues entonces se pueden recurrir a los abogados, el licenciado sabe de eso, y a los procesos legales que también funcionan. Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido una conversación relativamente corta, ¿verdad? Porque el peritaje suyo es amplio y los temas sobre el mes de la hispanidad también son bien amplios, pero queríamos concentrarnos en este análisis de los retos y también dar esa solución que usted plantea acá al final. Así que esperemos que compartan, las personas que escuchen esto, compartan la información. Nosotros la vamos a colocar en las redes sociales para que puedan ir anotando esos consejos y esas organizaciones donde sí se puede lograr ayuda y sobre todo donde lo más probable es que hay personas que hablan español y pueden atender a las comunidades hispanas. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ti, Mayra. Buen día. Hasta pronto.